importante tocar estos temas también. Algunas iglesias tienen unas reuniones juveniles cada 15 o cada mes aquí. No la hemos tenido, la tuvimos en alguna época. Y esas son unas buenas oportunidades para hablar con los jóvenes. Pero en esta serie de mensajes quisiera tocar este tema y dirigirme entonces a la juventud. Resulta que Satanás, el padre de la mentira, así lo llama la Biblia, está buscando los jóvenes. Y si logra engañar a los jóvenes, se anota una gran victoria, porque los logra llevar a la desgracia y finalmente al infierno, y destruye sus vidas. La labor del diablo es esa, ¿no? Jesucristo dijo que la labor del diablo es robar, matar y destruir. De hecho, la Biblia dice que el que no tiene a Cristo tienes al diablo, aunque él no se da cuenta, pero los deseos del hace. Y es muy interesante que la Biblia habla de los pecados de la juventud. Vamos a mirar inicialmente el Salmo 25, que es un salmo que estuvimos viendo esta semana durante la reunión de oración. Salmo 25 en el versículo 7. Salmo 25, 7. Dice allí lo siguiente. Es un salmo de David, que es una oración también, ¿no? Él dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, le dice a Dios. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo David? David está diciendo: oh Dios, ayúdame, porque en primer lugar yo no quiero tener memoria de mi vida pasada, sobre todo cuando fui joven, que cometí tantos errores, tantos pecados. Y menos tú, oh Dios, no te acuerdes de esos pecados. Perdóname. Y como ya está avanzando en su vida, en edad, él no quiere que a su memoria vengan esas cosas de la juventud, ¿no? Y él quiere que eso que vivió los primeros años, pues Dios no lo tenga en cuenta, Dios lo perdone y lo olvide. Y la verdad, hermanos, es que uno muchas veces se acuerda de su juventud. Había un dicho que dice que cuando uno era joven y insensato, dicen algunos, y otros dicen otra cosa más dura: cuando yo era joven y estúpido, dicen algunos por ahí. Bueno, pero mire usted lo siguiente. Dicen los psicólogos del comportamiento humano que hay una etapa entre los 14 a los 19 años, conocida como la adolescencia. La palabra adolescencia también indica que es una persona que no está completo, le falta. Está en un proceso. Y es una edad de muchos cambios físicos, emocionales, hormonales, mentales, todo esto. Y es la edad, dicen algunos, donde se empieza a descubrir la identidad sexual. Una época que es sumamente peligrosa si no se atiende a la palabra del Señor. La palabra de Dios entonces tiene muchas advertencias, muchos llamados para que la juventud tenga cuidado en esa etapa de la vida tan difícil. Y todos aquí hemos sido jóvenes, pues, y otros los están pasando por esa etapa. Y entonces la palabra advierte de algunos peligros, porque la palabra de Dios contiene asuntos para toda la vida, para nuestra integridad física y espiritual. Entonces la palabra de Dios nos habla de la lujuria,
¿Qué es la lujuria? ¿Qué es la lujuria? La lujuria tiene una expresión muy fuerte cuando los pensamientos sexuales son muy excesivos. El deseo carnal es incontrolable. Cuando hablamos del deseo carnal estamos hablando más que todo de los impulsos sexuales. La búsqueda del placer es muy típica de la juventud y precisamente para su disfrute, para el disfrute sexual sin pensar en el matrimonio muchas veces. Bueno, y por eso la Biblia habla de esto mucho. También la palabra del Señor nos habla de otro peligro que es la pornografía. Es el arma nueva que Satanás está usando para engañar a los adolescentes, a los jóvenes. Por ejemplo, las redes sociales. Hay unas encuestas interesantes que dicen que el 81% de los adolescentes de los 12 a los 17 años están en las redes sociales. El 81%. Solo un 3% de los niños están en ese asunto y pocos adolescentes, tal vez un 17%, nunca han visto pornografía en la internet. Pero un 81% sí. Hay jóvenes que se han iniciado en la pornografía desde los 7 u 8 años. No es sino que llegue una revista o una fotografía de una mujer desnuda a sus manos e inmediatamente se dispara la curiosidad. En esa edad temprana. Hay muchos niños que han empezado a ver pornografía a través de sus amigos en la escuela y en el colegio. Y también eso despierta mucha curiosidad. Hoy se tiene acceso a todo tipo de material pornográfico a través de la internet. Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años ni se pensaba que iba a existir ese aparato. La televisión tal vez, pero era muy costosa y era mucho más conservadora que lo que es ahora la televisión, ¿no? Entonces hay mucho material en la internet, en las redes sociales también, en ciertas plataformas especializadas, los teléfonos móviles, porque uno le da a Instagram y entonces aparecen unas mujeres ahí supremamente seductoras, ¿no? Entonces lo que queremos decir es que los jóvenes pueden ver mujeres u hombres desnudos, lo que hace 30 años nomás o 40 años era un imposible. Los jóvenes tienen acceso a la televisión, a su propia televisión, de manera descontrolada, y allí ven relaciones sexuales todos los días, y están solos en su casa, en su alcoba. De manera que, por eso decimos que la pornografía es la primera herramienta del diablo para estimular a los jóvenes a esta problemática. Ahora, algunas iglesias han preguntado a los padres sobre cuál es el control que están ejerciendo sobre sus hijos en estos asuntos. ¿Qué están haciendo? ¿Se están dando cuenta de lo que sus hijos están haciendo? La pornografía despierta el deseo sexual y luego lleva a la fantasía. Y la imaginación se nutre con la fantasía. Y cuando la lujuria, el deseo sexual, se activa a través de la pornografía, entonces se activa también la imaginación. Y eso conduce a una práctica que es muy mala, la masturbación.
La masturbación es una de las conductas sexuales muy prevalentes hoy en día. La masturbación es más común entre los adolescentes jóvenes, entre los varones que entre las mujeres, y persiste a lo largo de la vida. Hay personas ya viejas que todavía están masturbándose. Padres de familia, yo he conocido padres de familia que tienen ese vicio de la masturbación. Entonces, eso es algo, hermano, que es sumamente delicado y perturbador. Ese deseo lleva entonces a los jóvenes a veces a matrimonios antes de tiempo, o a acudir a las mujeres rameras, a las prostitutas, y en el peor de los casos al homosexualismo. Y Dios nos conoce muy bien, por eso el Señor dejó advertencia sobre este problema. Miremos Proverbios 7:1-19, Proverbios 7:1-19. ¿Qué dice este proverbio? Que es la sabiduría de Salomón. Ahora, Salomón fue un hombre que vivió mucho, ¿no? Y él habla de su propia experiencia. Proverbios 7, versículo, vamos a leer desde el 6 nomás, porque es largo el pasaje. Pero es tan claro, tan práctico, hermano, que todo lo podemos entender. Dice aquí el sabio que él estaba mirando por la ventana un día, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Los simples son aquellas personas que andan sin mucho proyecto en la vida, ¿no? Andan confundidos, llenos de dudas, necesitan orientación. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, entre los muchos que vio él por la ventana, se detuvo en alguien que le pareció un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina. Iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche. Cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, tal vez muy seductora, muy bien vestida, muy bien arreglada, muy bien pintada, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, o sea, lo agarró, lo cogió, y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Era religiosa, una religiosa, había acabado de cumplir unos votos a Dios. Pero como religiosa había dicho: bueno, yo ya cumplí, ya recé, como dicen, ahora ya cumplí con el Señor, que esté contento con eso que hice y ahora yo voy a hacer lo mío. 15. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, que eran los perfumes de la época. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido está en casa, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella.
como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Bueno, y sigue hablando. Ahí le dejo ese, hermano. Le dejo el Proverbio capítulo 7 para que usted lo lea con más despacio. Pero todo esto indica los grandes peligros que hay para los jóvenes. Eso es lo que está diciendo aquí el sabio. Y eso lleva a otra cosa, ¿no? Estábamos hablando de la masturbación y entonces está también la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Miremos Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Lo que dice el apóstol Pablo sobre este tema de la fornicación. La fornicación son las relaciones sexuales sin ningún compromiso. Hay fornicación dentro de los matrimonios y hay fornicación entre los solteros, porque es un desorden sexual. Y entonces aquí Pablo le dice a la iglesia de Corinto: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice el apóstol Pablo. Vivimos en una época en la cual todos los días estamos bombardeados por las películas, las telenovelas, las propagandas, porque la mujer y todos estos temas sexuales son el anzuelo para lograr muchas cosas. Y hay mucha la gente que está viendo el desorden que hay, el desorden sexual, lo está viendo como algo normal y natural. Ya se volvió normal y natural. Fornicar. Hay un desorden, una inmoralidad social terrible aquí en nuestro país y en el mundo, parece, ¿no? El gran reformador Calvino decía lo siguiente, decía: donde el vicio se amotina impunemente, donde el vicio es sin control, la gente toma la costumbre como ley, ¿verdad? Entonces ya todo se vuelve costumbre y ya se vuelve una norma y todo el mundo lo hace porque pues no hay ningún problema en eso, ¿no? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo ataca tan fuertemente el pecado de la fornicación? ¿Acaso no hay otros pecados también que son malos? El alcoholismo, la drogadicción, el robo, la mentira, hay otros pecados que son graves. ¿Y por qué Pablo ataca tan duro esto hasta el punto que dice: huyan de ese pecado? ¿Por qué? La primera razón es porque la ciudad de Corinto, donde él predicó, era una ciudad muy pagana, donde la fornicación era común y corriente. Era una costumbre social. Y la segunda razón es porque Pablo está en contra por las consecuencias funestas que trae este asunto. Es un pecado que cuando se vuelve un hábito puede degenerar en problemas de salud física, salud mental, puede degenerar en adicciones. La masturbación es una adicción. El deseo de estar viendo uno en la web pornografía es una adicción también. Es un consumo de algo que es nocivo. O acudir a la prostitución, peor todavía, ¿no es cierto? Y hay aberraciones sexuales como el homosexualismo, la pedofilia y otras cosas que son graves también. Producen enfermedades de transmisión sexual, destruyen matrimonios, quedan hijos sin hogar. Es una amenaza para el orden social y para el bienestar social de todas las personas, para su salud mental también. Ahora, cuando uno piensa en estas cosas, uno dice: no, pero es que estas cosas debe de saberlas la gente que no tiene a Cristo. Estas cosas deben de saberlas son los inconversos.
pero mi querido hermano, yo lo he visto dentro de las iglesias también. La palabra del Señor entonces define ese tema como un pecado del cual solo Dios lo puede liberar a uno y a cualquier persona. Un pecado que se ve en mucha gente hoy en día, pero solo Dios puede liberarnos. Ahora, participar en conductas sexuales de riesgo pues provoca también enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Transmite el desorden sexual, produce embarazos que no son deseados. Y caer en eso de la adicción sexual es algo muy peligroso, porque se convierte, como dije, en un vicio. Un vicio que después, cuando uno es viejo, le pasa la de David, le dice a Dios: Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Yo no quiero acordarme. Es más, no le alcanza la vida a uno para arrepentirse. Y es por eso que habla la gente y dice que uno cuando es joven es estúpido, cuando es joven es insensato, ¿no? Porque le falta experiencia. Entonces tenemos la guía de la palabra de Dios para toda esa problemática. La palabra de Dios hace una pregunta. Salmo 119:9 le hace una pregunta a los jóvenes. Salmo 119:9. Salmo 119:9. Hay una pregunta aquí, en este salmo. Una pregunta que está haciendo el Espíritu Santo, porque toda esta palabra es del Espíritu Santo. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo hará el joven para poner orientación a su vida? Para organizar su propia vida, para no cometer errores. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Es decir, obedecer lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice es para su bien. ¿Qué más nos enseña la palabra? Romanos 13:14. Miremos otro versículo importante. Romanos 13:14. Aquí está hablando de muchas cosas, ¿no? De los mandamientos de Dios, está hablando de lo que debe ser una vida cristiana sensata, está hablando de no adulterar, no matar, de cumplir los mandamientos de Dios. Y en el versículo 13 dice algo interesante. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vea lo que dice Pablo, dice: vístanse de Cristo, es decir, mantengan una comunión con el Señor, mantengan enfocados en Él, y no provean para los deseos de la carne. ¿Y qué es la carne aquí? La carne son todos nuestros deseos pecaminosos, de nuestro corazón malo, pecador, todo aquello que es malo. Yo no puedo alimentar mis deseos pecaminosos, no puedo alimentar mi carne, está diciendo acá. Asimismo, Gálatas 5:16, un poco más adelante, 5:16 vuelve a repetirlo. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, creyendo la palabra, orando a nuestro Señor, viviendo una vida correcta, armoniosa, una vida honesta. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagan, no le den rienda, no alimenten los deseos de la carne. Está diciendo aquí el apóstol sobre este asunto. Por ejemplo,
¿Qué debe hacer uno cuando está mirando la televisión y aparecen escenas eróticas o pecaminosas? ¿Qué tiene que hacer uno? Cambie inmediatamente de canal. Porque si usted se queda ahí mirando, entonces usted está alimentando sus deseos carnales. Es lo que está diciendo la Biblia. Así de sencillo. No necesita mucha ciencia el asunto, ¿no? Y luego el apóstol dice, entonces ya nos dijo que tenemos que huir. Huya, salga huyendo. Salga corriendo, escape, no se deje controlar por sus propias pasiones. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Recordemos que Timoteo parece que un joven, no tan joven, pero no era viejo. Pablo tuvo que decirle a la iglesia, mire, tengan cuidado y no tengan en poco la juventud de Timoteo. Y aquí en segunda carta, en capítulo 2:22, le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Le está diciendo que huya de las pasiones juveniles, es decir, de sus deseos, de su lujuria, de aquello que es propio de la juventud. Y la exhortación es, salga corriendo. Primera de Corintios 6:16. Primera de Corintios 6:16. Primera de Corintios 6:16. Ahora aquí, como la práctica de la prostitución era tan fuerte en Corinto, Pablo tuvo que escribir esta carta y hablar de este tema a la iglesia que se estaba formando, una iglesia hasta ahora en formación. Y vamos a leer aquí en 1 Corintios 6, desde el 15. Él le hace una pregunta a la iglesia. Parece que en la iglesia habían algunos que eran fornicarios también. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis? Este es un versículo que cuando yo tenía como 20 años me llamó mucho la atención. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces, todo esto son instrucciones prácticas para los jóvenes. Además de eso, la Biblia dice que sea vigilante. Uno tiene que andar vigilante. Y además, no darle lugar al diablo, no le dé oportunidades al diablo. Eso es lo que el diablo está esperando, que usted cometa una tontería para inmediatamente aprovecharse y acabarlo de hundir. Y una cosa muy importante, hermano, se necesita practicar la castidad. Ahora, los inconversos, cuando uno habla de esto, pues a lo mejor se ríen, o a lo mejor ni entienden qué es eso. ¿Qué es la castidad? ¿Qué es la castidad? Sencillo. La castidad significa uno abstenerse de cualquier relación sexual prematrimonial. No puede haber
Sexo libre entre los jóvenes que no están casados. Es pecado. Así el mundo diga lo que diga, es pecado. Hay que ser casto. También significa ser completamente fiel a nuestro cónyuge en el matrimonio. Porque si uno es un adúltero o infiel, pues uno no es casto. No está practicando la castidad. Y recordemos que también la unión sexual no es simplemente la unión de dos cuerpos, porque en la relación sexual no hay solamente dos cuerpos, hay también dos almas, dos personas que se están uniendo, psíquica, emocional, mental, afectivamente, de todo hay ahí. Además de eso, ¿qué dice 1 Corintios 6:16? 1 Corintios 6:16. Ya lo leímos. Es cuando Pablo, lo acabamos de leer, y dice que uno no tiene que juntarse con una persona que no es creyente, no puede, y menos tener relaciones sexuales. El noviazgo es un tiempo para que se conozcan los jóvenes con miras a un matrimonio. Eso es el noviazgo, es una preparación, no para tener relaciones sexuales, sino para conocerse como personas, con miras a un matrimonio. El noviazgo se debe manejar con cuidado, porque no se puede perder el respeto y caer en asuntos sexuales. Y yo siempre le he dicho a los jóvenes eso, mire, tenga amigos, pero no novios, a menos que usted esté pensando en casarse. Primero estudie, prepárese, y después si quiere pensar en una relación, hágalo, pero en una relación seria. Esos son los consejos que yo doy, son muy fáciles, muy sencillos, prácticos, pero eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones para los jóvenes que practican la castidad? En lo espiritual, 1 Juan 2:13. Hacia el final de la Biblia hay tres cartas del apóstol Juan. 1 Juan 2. Primera de Juan 2:13. Aquí el apóstol Juan está escribiendo esta carta y está dando algunos consejos importantes. Está hablando de la necesidad del amor de Jesucristo y de en la iglesia tener ese amor de Jesucristo. Y por eso él habla algunas verdades. En el 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos. Así llamaba Juan a los creyentes en la iglesia. Ustedes son mis hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, o sea, por haber creído en Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, es decir, conocen a Dios y pueden educar a sus hijos bien. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y eso, lo que está diciendo aquí con mucha claridad, es que los jóvenes en la iglesia han salido victoriosos, han vencido la tentación para no pecar, han superado las malas amistades, a las personas de mala condición las han evitado y han logrado salir adelante y han obtenido la victoria. Y Juan los felicita a esos jóvenes que han vencido al maligno, han vencido lo malo también. Y no solo eso, sino que también hay bendiciones de la castidad en la salud. Por supuesto, nosotros tenemos una unión espiritual con nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo creí en el Señor y tuve fe en Él, lo invité a venir a mi vida, a mi corazón. Cristo está conmigo. Yo le pertenezco a Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Somos uno con el Señor.
Y por eso Pablo decía, ¿cómo es posible que si usted se unió a Cristo, pertenece a Él, usted tenga relaciones sexuales con una prostituta? Mi cuerpo pertenece también al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No puedo unirme y andar con una persona incrédula y perversa. Tal vez para negocios y cosas y otro tipo de cosas normales de la vida, pero no puedo tener ninguna intimidad. Mire esto, con esto termino. Una estadística. Durante el año 2022, el año pasado, se notificaron en Bogotá 4.749 casos confirmados de SIDA. El 99.7% de esos casos se produjeron por transmisión sexual. Dentro de ese orden, el 59.8%, más de la mitad, fue por relaciones homosexuales. Esto no son cuentos. El 31% fue por relaciones heterosexuales, pero es porque el esposo contamina a la esposa. Es por eso, también es por transmisión sexual. Y un 8.7% por relaciones bisexuales, o sea, relaciones de hombres con mujeres, porque esa es la otra modalidad que hay, ¿no? Yo me acuesto mañana con una mujer y pasado mañana con un hombre y pasado mañana, y eso se llama ser bisexual. Y la Biblia dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y que si nosotros queremos el perdón de Dios y una vida ordenada, tenemos que acudir a Él, porque solo Él nos puede liberar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? ¿Recuerdan cuando le llevaron a Jesús una mujer adúltera, no? Y en esa época las mataban a piedra a las mujeres adúlteras. Una muerte horrible, a pura piedra, hermano. Y le llevaron a una mujer adúltera para apedrearle, le dijeron, maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? Jesús les dijo que el que esté libre de culpa tire la primera piedra. Y todos se fueron y la dejaron. Y el Señor le dijo a ella, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Puede tener el perdón, pero no peque más, le dijo el Señor. Entonces recuerda, hermano, lo que vimos ahorita en Proverbios 7.1, miremos ese proverbio que creo que no lo hemos visto, Proverbios 7.1 al 5. Proverbios 7, 1 al 5, leímos fue después del 5, pero aquí en el 1 dice algo muy, muy interesante que hay que ponerle cuidado, le dice el Señor, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿No? Entonces, hoy la inmoralidad es tan grande que también hay que decírselo a las jovencitas, ¿no? Tenga cuidado de algunos, allá en la escuela, en el colegio, en la universidad, tenga cuidado de algunos. Cuidado con practicar el sexo de manera irresponsable, es pecado, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Eso deja sus consecuencias. Puede arruinar su vida por un placer pasajero. Un profesor de filosofía nos decía eso, qué tontería, ¿no? Un orgasmo, el orgasmo creo que dura no alcanza el minuto. Es un placer pasajero. Mira, hermano, hemos hablado varias cosas hoy. La Biblia dice que
Satanás lo puede esclavizar a uno no se da cuenta, pero Satanás lo esclaviza cuando uno no está en el Señor. Tal vez el problema, yo no sé, yo no quiero acusar aquí a nadie, pero tal vez el problema aquí de algunos sea la masturbación. Tal vez su problema sea la pornografía. ¿Ve? Le cuesta trabajo, hermano, cambiar el canal. Tal vez su problema sea otro relacionado con eso. Usted solo lo sabe. Y Dios lo sabe también, porque a Dios no lo podemos engañar. El Salmo 7:9, ¿qué dice? Salmo 7:9. Salmo 7:9. Salmo 7:9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón. Él lo conoce perfectamente, el corazón nuestro, no lo podemos engañar. Entonces, ¿por dónde tiene usted que comenzar? Usted que es joven. Por eso hice la pregunta. Yo no sé si los clasifico de 30 para abajo o de 20 para abajo, yo no sé, pero ¿por dónde usted va a comenzar? Mire, tiene que empezar por reconocer que usted ha pecado. ¿Ve? Tiene que reconocer que usted ha pecado. Luego debe pedir perdón a Dios. Luego tiene que arrepentirse, lo cual quiere decir dejar de hacer eso que lo perjudica, que le gusta. Es un placer prohibido y a usted le gusta, tiene que dejarlo. Así como se lo estoy diciendo. De manera que usted tiene que parar ahí y coger el camino contrario. Eso es lo que significa arrepentirse uno, ¿no? Cuando uno se da cuenta que está andando por donde no es, tiene que parar inmediatamente y coger el otro camino, el contrario. Porque si usted sigue alimentando sus deseos carnales, no estará poniendo nada de su parte y va a seguir hundido en el vicio y en los problemas. Y no importa que sea cristiano, se espera que los cristianos no cometan nada de eso, pero yo les puedo decir que he visto en mis años de pastorado muchas cosas tremendas, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde tiene? ¿Qué le dijo el Señor a la adúltera? Váyase para su casa, yo la perdono, pero no peque más, porque le vienen consecuencias terribles. Vamos a orar, hermanos. Mire, solo el Señor conoce su corazón y sabe si usted tiene problemas de esta índole, de esta clase. Todos estos pecados que hemos mencionado hoy: pornografía, masturbación, fornicación, homosexualismo, tantas perversidades que tenemos hoy en nuestro día. Y solo usted puede, Señor, ¿por qué no lo decimos ahora? ¿Por qué no se lo dice el Señor? Allá usted y su corazón y sus pensamientos. Dígale al Señor: Señor, yo tengo este problema. Y tú has venido a salvarme de mi pecado. Y tú tienes poder para cambiarme y hacerme una persona nueva. Perdóname, Padre. Fortaléceme en mi voluntad y en mi capacidad de decidir para no seguir en aquello que me lleva a mi desgracia, a mi destrucción, a la pérdida de mi matrimonio, a problemas de toda índole también, como joven. Amado Señor y Padre, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es rica. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos, muchas cosas que tienen que ver con nuestra existencia humana.
con esta existencia terrenal. De las cosas que hemos dicho ya se han dicho siglos antes, pero nosotros los seres humanos seguimos como siempre, con nuestra condición pecaminosa, con nuestro corazón depravado, el cual solamente la gracia de Cristo lo puede limpiar, lo puede hacer de nuevo. Solo el Señor puede darnos ese corazón nuevo, un corazón diferente, que ame tu nombre, que viva una vida ordenada. Permite, Padre, que aquí en la iglesia nosotros experimentemos esa castidad que es un fruto del Espíritu Santo, de la fe que tenemos en ti. Gracias, Señor. Bendice a todos, Padre. Bendice a nuestros jóvenes que están en la universidad, la secundaria, que están ya iniciando carrera. Protégelos, líbralos del mal, ten misericordia, que de ellos pueda decir lo que dijo Juan: os felicito, jóvenes, porque han vencido al maligno. Gloria a Dios, han vencido al malo. Gracias, Padre, te damos por todo esto. En nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.